Amigos, amigas, hoy es el primer programa de amigos y amigas del rock en Canarias, especialmente el rock en Tenerife, que es donde yo inicié mi camino en el mismo como espectador y luego seguí a través de la música infantil con Fresina Tantur. Me vi obligado a aprender a tocar instrumentos como la guitarra eléctrica y el teclado de una manera, digamos, normal, no sublime, no como un máquina, sino como un simple músico, ¿no? Pero a pesar de eso, pues hoy mismo, revisando en la Sociedad General de Autores, resulta que mis canciones, que la mayoría no son rockeras, son generalmente música pop o música hecha para niños, llegan hasta Moldavia. Es decir, asombrado me quedo, ¿no? Me quedo asombrado de que en Polonia y sobre todo en Reino Unido mis canciones se estén escuchando. Es que no, y se toquen, ¿no? Es que no lo entiendo. Primero, por la parte del idioma, porque yo estoy cantando en canario castellano, claro. Y en Inglaterra, pues, es inglés. Y en la mayoría de los países europeos es inglés. Que se me diga, como vienen, que se escuchan mis canciones en México, en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay, pues bueno, eso cabe, ¿no? Alguna palabra, pues lógicamente es diferente de como nosotros los canarios le damos a ese sentido de la palabra una manera diferente que le puede dar un peninsular o se le puede dar en un país latino, pero ahí hay esa audiencia. Pues bien, el rock que se hace en Canarias, lógicamente tiene una base, un principio, cosa que usted lee los libros que han salido a la calle, excepto el mío, de 50 años en clave de sol, que está agotado. Este libro está agotado. Vamos a buscarlo aquí. ¿Sí? Este libro está agotado, 50 años en clave de sol, y es donde cuento la historia del rock que se hace en Canarias desde mi punto de vista, habiéndolo vivido y preguntado muy poco. Porque lo que está en este libro es lo que ha sucedido en realidad, porque yo he estado presente en ello. Sí. Esa es la gran diferencia de los otros libros que salen al mercado, que se dedica el que escribe el libro a preguntar. Salvo que le dé, como hacía Jesús Torbado o algún escritor peninsular, ¿no?, que le daba un sentido filosófico y de sublime al asunto, ¿no? Pero en mi caso no. En mi caso es la realidad de lo que ha ocurrido. Sí. Y empiezo por decirles que en Tenerife, en la isla de Tenerife, en su ciudad Santa Cruz ciudad, en el Teatro Guimerá, en 1955 es cuando llega el primer grupo de rock de origen francés. Vino en un transatlántico que se llamaba All for All o algo así. El nombre yo por aquí lo tengo anotado en el libro, pero es un nombre extranjero. Y ahí venía ese grupo de rock francés, que es al primero que yo escucho, después de tener de compañero también, en la foto aquí
se puede ver porque yo la publiqué, ¿no? Aquí se puede ver, aunque la foto está media cortada, y entonces pues a José Guillermo Rodríguez Acosta, que es al que yo menciono, es el que me empieza a traer discos que le manda su hermano Eladio desde Inglaterra, que trabaja allí de camarero, y le empieza a decir que están haciendo en Inglaterra un furor musical diferente a lo que había hasta ese momento. Y claro, el primer disco que tengo en mis manos es el de Fat Domino, un señor negro tocando el piano. Y claro, yo que no tenía tocadiscos, pues no podía escucharlo, y él tampoco tenía tocadiscos, tampoco lo podía escuchar. Por lo que yo, pues claro, a mi madre le dije, ay, me gustaría escuchar el disco, pero no sé dónde. Y ella me dijo, no te preocupes, que yo te compro un tocadisco. Y mi madre, cuando me decía que me compraba algo, me lo compraba, a espaldas de mi padre. Mi padre no quería saber nada de eso, y menos de gastar, porque era más agarrado que un catalán en gastos. Pues bien, me compra en Machuca, que estaba aquí en la calle La Rosa, en el barrio El Toscal, me compra un tocadiscos a plazos, con aquellos señores que llamaban perreros, y venían toda la semana a cobrar un tanto. Y el tocadisco era un tocadisco Tepaz, T-E-P-P-A-Z, Tepaz, que llevaba el altavoz, lo llevaba en la caperuza superior que tapaba al tocadiscos, y por ahí se escuchaba la música. Y bien, me lo compra, y yo aquí traigo a José Guillermo Rodríguez Acosta y pinchamos el disco de Fat Domino. Y aquello, claro, aquello era igual que lo que había sonado en el Teatro Guimerá, con aquellos cantantes, más bien cantante, porque el cantante era el que estaba delante, que llevaba patilla, llevaba una moña que se le caía encima de la ceja, vestía una camisa de flores, un pantalón muy pegado con unas botas que le llegaban a la mitad de la pierna, ¿no? Y además se movían todos con un contoneo que usted no lo veía aquí, ni en grupo, ni en solistas, ni en verbenas, ni en nada, ¿no? E incluso a los cantantes nacionales que usted veía porque venían a actuar aquí, y los acompañaba Rafael Ibarbia con la orquesta Nick and Randy, la mayoría de los músicos de la Nick and Randy tampoco los veía moverse, eran estatuas cantando, excepto ya cuando llegó Rafael, ¿no? Pero eso más adelante. Entonces, pues nada, José Guillermo Rodríguez Acosta, que empezó a almacenar discos de Fat Domino, de Jerry Lee Lewis, no sé, empezó a traer discos de los primeros rock and rolleros norteamericanos generalmente, y alguno inglés, pues habló con Radio Nacional de España y le dieron poder hacer un programa de rock and roll. Y fue el primer programa de rock and roll que se hizo en una emisora de radio, en Radio Nacional de España, que solamente la Radio Nacional de España estaba en Tenerife, no había en otra isla, había Radio Nacional de España. Bien, él empieza a hacer el programa de Radio Nacional, en Radio Nacional de España, emitir el rock and roll, y de repente, pues, hay una noticia. Y la noticia es que llega de Inglaterra Luis Tavío, que hace que falleció, pues, no sé, un año o algo así, y fue jugador de baloncesto del Real Club Náutico de Tenerife, que fue el primer equipo que jugó en División de Honor, abajo, en la cancha de la Avenida de Naga. Pues bien, Luis Tavío, con todos sus amigos aquí en Tenerife, aquí en Santa Cruz,
se reúne con todos ellos y eran como unos 30 o 40, ¿sí? Según me contó Antonio Molano. Eran como unos 30 o 40 y le puso el nombre de Amigos del Rock and Roll. Y eso sucedió en el 56-57, sí, entre el 1957. Y empezaron a escucharse y descartarse hasta que quedó una formación que se llamaron los Rocking Boys. Claro, todo lo que se recibía de Inglaterra, y como él había estado allí, pues se lo sabía. Y empezó a nacer el rock and roll, empezó a nacer en Tenerife, ¿sí? En el año 56-57 empezó a nacer en Tenerife el rock and roll. Y luego, pues se propagó a Las Palmas de Gran Canaria. Y en Las Palmas de Gran Canaria empezaron también a surgir grupos de rock and roll, ¿sí? Y entonces lo que primaba durante todo ese recorrido, hasta antes que en Madrid, en el Circo Price de Carcellés, se llevara a cabo el primer festival de rock and roll en Madrid, llegando al año 1962, que aquí empezó en el año 56-57. Claro, llegaban noticias de otros países, sobre todo latinos, en los cuales estaba de líder Enrique Guzmán con los Tin Tops. Y de ahí nace lo que es el rock cantado en castellano, o en español, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Porque este señor Enrique Guzmán, que había nacido en Venezuela, se trasladó a México, y entonces en México, con los Tin Tops, empezó a coger las canciones que venían de Estados Unidos y les empezó a poner letra en castellano. Así nace toda esa efervescencia primera, que es lo que hoy se está llevando a cabo de otra manera, pero con esa base, con la base de un principio, porque no se puede llegar a 2025, casi finalizando, si no hubiera habido un 1953, 52, porque claro, lo que llegó aquí en 1955, ya eso, la raza negra en Estados Unidos ya lo tocaba. Sí, antes de que Elvis Presley subiera a un escenario a cantar con el coronel Parker, ya eso se cantaba, ya eso se hacía. Lo que pasa es que es de sobra conocido que la raza negra tenía el problema que tenía del racismo en Estados Unidos. Y claro, al salir un cantante de color blanco y además un guapera y que se movía, lo llamaban el movimiento de pelvis, ¿no? A eso le dieron una gran importancia. Y a raíz de eso, pues empezaron a salir otros cantantes, algunos desgraciadamente fallecidos en accidentes de aviación y todo eso. Es decir que ahí toda esa movida empieza por ese lado. Empieza por ese lado. Entonces, el rock que se hace en Canarias, pues lógicamente, a través de los Rocking Boys, empiezan a darle tanta tralla que se presentan en un concurso, ¿no? Se presentan en un concurso y en ese concurso estaban de moda, y aún no se ha ido la cosa, de moda los boleros, los tríos de boleros, que es la música que viene de América Latina, pero que no hay que olvidarse que es una música que llega a América a través de los españoles, claro. Lo que ellos le dan su entonación del lugar, pero la música no deja de ser mandada de España para América, que son los que conquistaron América, ¿sí? Y nosotros aquí, pues digamos que esos grupos tenían que, bueno, esos grupos no, ese grupo, porque no eran sino los Rocking Boys, tenían que luchar
contra los tríos. Y de hecho quedan segundo clasificados en el concurso porque no creo que hubieran trampas, sino que la gente pues votó más por el trío España que por los Rocking Boys, que quedaron segundos. Sí, segundo clasificado. Pero eso motivó a la juventud. A la juventud de Tenerife la motivó. Y claro, empezaron a salir grupos. Y grupos, y grupos, y grupos, y grupos, que, bueno, tanto Santa Cruz como La Laguna, que llegaba hasta el puerto de la Cruz, al sur, a todos lados, habían grupos de rock and roll. Sí. Y uno de ellos muy importante fueron los Atómicos, ¿no? Sí. Y aquí, en la calle de San Martín, aquí en la casa, en el portal de Guega, aquí al lado de la casa donde yo vivo, pues yo, influenciado por aquella música, intenté, y además de haber visto al grupo francés tocando en el Teatro Guimerá, escuchar los discos en el Tepaz, los guateques que hacíamos aquí, escuchando el rock and roll latino que hacía Enrique Guzmán con los Tin Top, yo intenté crear un grupo que se creó, pero que yo no participé. Y le puse el nombre yo, como aquellos se llamaban los Pantalones Negros, Les Chausé No Iré, y yo le puse los Camisas Negras. Sí. Y ahí, con los amigos aquí del barrio, pues no teníamos instrumental, pues con unos tenedores, cantando y tal, hacíamos el rock and roll. Y yo, pues claro, por aquello de que empecé a jugar al futbolín y me trincaron, que no iba a clase, era la golfería que yo hacía, no iba a clase, pues mi padre se enfadó y entonces me mandaron a la Universidad Laboral de Sevilla, que era un seminario, más que un lugar donde tú estudias una carrera profesional. Pues bien, el resultado es que los Camisas Negras terminan por crearse, aunque anteriormente, antes de yo marcharme, ya Bermejo, que era un chico que tenía, pues los padres económicamente tenían que estar, digamos, bien situados, le compraron una guitarra eléctrica. Es la primera guitarra eléctrica que yo toqué con mi mano. Porque claro, la de los Rocking Boys eran guitarras españolas a las que se le ponía una pastilla y el amplificador era un aparato de radio. Sí, sonaba por el altavoz del aparato de radio. Y así actuaron de teloneros en el Frontón Tenerife, que hoy es un edificio moderno que tiraron abajo porque era el colegio salesiano, el puente Galcerán, enfrente del hospital militar, que hoy tampoco es hospital militar, sino como un asilo de ancianos. Bueno, pues ahí tocaron de teloneros del cantante más popular que había en España, que era José Luis y su guitarra, que cantaba Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, te doy mi querer. Esa canción era la que más sonaba de José Luis y su guitarra. Bueno, pues ahí fue donde yo conocí a los Rocking Boys con José Guillermo Rodríguez Acosta. Entonces, el tema de los Camisas Negras, pues no sé de qué manera prospera y participan también, como los Rocking Boys, en concursos. ¿Sí? Ahí. Y justamente en el libro Estremécete, de un tal Toño, ¿no? De un músico, un tal Toño, se dedica a escribir algo que no es verdad, que es absolutamente mentira, diciendo que yo fui sustituido tocando la batería cuando yo ni siquiera participé en el grupo. Solamente estábamos aquí en la puerta haciendo cosas. Y Vicente, que era vecino mío, que ya falleció, que en paz descanse, Vicente González, que era hijo de Lalo González, hermano de Paco González, locutor en Radio Club Tenerife, y luego montó un gimnasio en el Puerto de la Cruz, y hermano también de Argelio, y Vicente González, que terminó siendo utillero del Club Deportivo Tenerife, también, pues tocó la batería.
Y pasó, porque era muy buen batería, pasó a tocar con los Atómicos en Tembel, porque fue el grupo más conocido de esta isla. No puedo hablar de las Palmas de Gran Canaria, sino de esta isla, el más conocido que se conocía en el extranjero, porque tocaban en Tembel para los extranjeros, en Tembel la Ballena. Sí, así era el asunto. Y ahí, ¿no? Yo en Sevilla, ya los Camisas Negras tocaban aquí. Y cuando yo llegué de Sevilla, ya titulado, es cuando yo me pongo en contacto con los fundadores del grupo Los Misteriosos, Enrique Sanfiel, Tito, Fleita, José Luis. Es decir, entré con ellos y era tanta mi afición que yo pues me decidí a colaborar con ellos. Y lo hice, lo hice con ellos. Estuve con ellos casi en todos lados, no en todos, por supuesto, pero en casi todos, que llegué incluso a tocar la batería con el grupo Los Misteriosos en una exposición de Weimar, o llegué a cantar con el grupo Los Misteriosos cuando aquello se llamaba el Cuatro Naciones. Y se hacía un programa allí dentro que se llamaba el Programa Regalo, que lo hacía Radio Juventud de Canarias, lo grababa allí y después se daba por la radio, con unos premios que daban en una cereta que ponían allí y se sacaba un sobre sorpresa a ver quiénes eran los ganadores. Sí. Así es como empieza el asunto. Y claro, Los Misteriosos empiezan a adquirir tal nombre, tal importancia, con ese grupo empiezan a coger tal importancia que no pierden un concurso y participan con los ganadores del concurso anterior en el Cineprice, Los Atómicos. Y Los Atómicos y Los Misteriosos son elegidos por Jorge Perdomo, que era quien realizaba en Televisión Española en Canarias, realizaba los programas musicales y de todo el arte cultural, y los llevaba al Teatro Guimerá y allí les grababa y se emitía. ¿Por qué? Porque la televisión en aquel año, la Televisión Española en Canarias, no dependía de la península, sino que era autónoma. Era una televisión que emitía programas de aquí, de Canarias, y por eso pues había una programación que era mucho más interesante que la que se da hoy en día. ¿Sí? Porque éramos, todos los que salíamos, éramos de aquí, de las islas. Claro, ese era el quid de la cuestión. Lo único que hubo fue una división. Aquí montaron las antenas en Izaña y en Plazoleta Milton montaron lo que era la retransmisión, era la grabación, el emitir. Así fue como se dividió el asunto. Claro, todo eso motivó a que Jorge Perdomo y digamos la mayoría de los que integraban la Televisión Española en Canarias le daban chance a los grupos canarios y todos salían en televisión, todos. No había un grupo que no saliera en televisión y se hacían programaciones en las cuales pues tanto en Plazoleta Milton, ahí en el patio de Plazoleta Milton, como aquí en el Teatro Guimerá, como en cualquier lado, todo se programaba y todo salía en televisión. No había nada que no saliera. No solo los grupos de rock, ojo, los cantantes solistas, las orquestas, ¿sí? Todo salía en televisión. Y como yo, digamos, me casé, pues tenía que ganarme la vida. Y entonces, pues ya he contado muchas veces que empecé trabajando en Electro Vilar, de Electro Vilar pasé a Grundy y de Grundy pasé a la oficina y de la oficina pasé a Comusa. Y en la oficina creé amistad
con Juan Antonio Ramallo, que en la gloria esté, al que le debo muchísimo. Y con él me involucró en un grupo que se llama Fire Explosion. Para mí, el mejor grupo que ha hecho música rock aquí en Canarias. Música no propia, sino música escuchada por la oreja y emitida. Sí, con un cantante que es muy difícil de encontrar, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, e incluso se puede igualar con cantantes internacionales, que fue Cecilio del Castillo Méndez. Un cantante excepcional. Y Fire Explosion como grupo con un sonido espectacular. Una cosa increíble, ¿no? Escuchar a Fire Explosion. Pero existía la lucha que sigue existiendo. Y es que aquí la gente tira más hacia lo latino, y como surgen emisoras como Mega Latina, que empieza a impulsar aún más la música latina, y nace la Orquesta Guayaba, pues la gente empieza a involucrarse en esto del bailoteo. No el del oído, sino del bailoteo. ¿Y qué pasa? Que la Guayaba hace una música no de bailoteo, sino una música de calidad. Es así que no cuadra con lo que hacen el resto de las orquestas, que es música para bailar. Lo que pasaba, por ejemplo, con la Nick and Randy, que era una orquesta que tocaba todo tipo de música para todo el mundo, no como hoy en día, que tocan nada más que para una serie de personas. Entonces, todo ese movimiento que hubo, que llegó al Caletón de Garachico, donde yo bailé, el Twi, el Madison, la Yenca, todos esos bailes modernos, todo eso lo tocaba la Nick and Randy. Por eso se diferenciaba. Y Rafael Ibarbia, el fallecido Rafael Ibarbia, que lo llamaban las espaldas de Televisión Española, ese señor venía aquí a examinar a los músicos. Estaba dividido en dos partes, uno con el carnet de músico profesional y otro con el carnet de atracción. Y entonces esos dos carnets se dividían y ese señor los examinaba. Y como tú querías participar como músico profesional, la única opción que tenías era cantando. Cantando. Era la única opción que tenías, porque de resto la batería no la podías tocar con una partitura porque no sabías. Y así se examinó aquí en el Teatro San Martín Vicente González con los Atómicos, cantando. Y como él, otros muchos. Y tanto se celebraba el asunto en el Teatro San Martín como se celebraba en el Teatro Guimerá. Y siempre era Rafael Ibarbia el examinador. Sí. Y entonces pues nace todo eso que empieza a moverse y empiezan a surgir, pues miren, nace a través de la mano de un señor que me merece todos mis respetos, como, digamos, iniciador, aventurero, dentro de lo que es promover salas que realmente puedan atraer a una juventud que estaba ávida de música, puesto que las que habían la mayoría eran discotecas que estaban en Santa Cruz, como el Samantha, el Saga, no sé, el Monitor, el Sloopy, es decir, todo eran salas, ¿no? El 33 Norte, eran salas donde realmente había más música de disc jockey para bailar con efectos luminosos que realmente una sala donde los grupos tocar la música rock. Y entonces pues Jesús Beltrán habla con el señor Castellano y la parte de arriba la pasan a la parte de abajo y empiezan a traer incluso desde la parte de arriba a la parte de abajo a grandes
intérpretes, grandes músicos, nacionales y extranjeros. Sí, y entonces eso hace que el Club Agogo y el Hotel Diplomático en Santa Cruz, ¿no?, empiecen a darle un chance a la juventud que hoy no se ve, claro, no se ve en absoluto. Ahí tocaban todos los grupos, ¿sí? Todos los grupos. Y seguían habiendo concursos, ¿sí? Por ejemplo, los Misteriosos se fueron al Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria y ganan el concurso a Los Ídolos de Teddy Bautista. Le ganan allí en el Parque Santa Catalina, o se van a La Palma, o se van, bueno, a todos lados. Inauguran salas como inauguraron la piscina Los Ángeles del Sausal, ¿no? Y no paran de actuar, ¿no? Y claro, en el Club Agogo, ¿qué sucede? Pues sucede que hay una juventud mezclada entre gente de Tenerife y gente que viene de Las Palmas de Gran Canaria a estudiar a la Universidad de La Laguna. No hay sino una sola universidad, una. Y se ven obligados a estudiar aquí, cosa que a mí me parecía fatal y que había que arreglarla. Y se arregló, y le hicieron la universidad en Las Palmas de Gran Canaria merecidamente. No tener que estarse trasladando a Tenerife y pagar unos dineros y solamente darle, pues, a la gente que tenía económicamente poder venir aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Club Agogo empieza a disminuir, porque ya no viene gente de otras islas a estudiar a La Laguna, sino hay que conformarse con la gente de aquí que estudia en la Universidad de La Laguna. Ya no hay el mismo número, y lo mismo pasa con las viviendas de alquiler, porque lógicamente la gente que no podía quedarse dentro de la universidad tenía que coger una casa de alquiler en La Laguna. Y eso también, pues, empieza a notarse. Y entonces empieza el Club Agogo a cambiar de nombre, que si Ringo Starr, que si Jumbo, finalizando como Lennon. Aparte de que le nació ya la competencia del equilibrio. Un poquito más allá, más cerca de la autopista, nació el equilibrio. Y entonces, pues claro, anteriormente al Club Agogo de La Laguna, pues claro, tenían que centrarse los grupos en tocar en el Aguere, enfrente del Teatro Leal, en el Hotel Aguere, frente al Teatro Leal. ¿Y qué sucedía? Pues sucedía que eran tantos y tantos y tantos los grupos que hacer un listado de los grupos que habían en aquella época en Tenerife, ya digo que en Las Palmas de Gran Canaria ocurría un tanto igual, o sea que eran una enormidad. Pues ocurre que la Sociedad General de Autores de España, la SGAE, hace un listado y dice que Tenerife es el lugar por metro cuadrado donde más músicos hay. ¿Sí? Así es como se cuenta el asunto. ¿Ya? Y sigue pasando el tiempo, van cambiando, grupos que se desarman, que otros que se arman, un músico que está en un grupo se pasa al otro, tal, y permanecen muy pocos grupos con la formación inicial, ya no solo porque se fueran al servicio militar o por fallecimiento, ¿no?, o porque no le daba la gana seguir haciendo ese tipo de música, ¿no?, o le pagaban más estar tocando en una verbena, en una orquesta. Y empieza a cambiar el asunto de tal manera que, como no estuvieras establecido en un lugar habitual, era ya mucho más difícil mantener, digamos, la energía que había positiva en aquel momento. Todo se movía mucho más.
Entonces surge la palabra SOS. ¿Por qué? Pues porque mi amigo ya fallecido, desgraciadamente, Juan Antonio Ramallo, con una serie de músicos, ya que él llevaba al grupo Fire Explosion, pues, ¿qué es lo que hace? Pues unos festivales para tratar de darle otra vez vida al asunto. Pero no mejora el asunto. No mejora el asunto. Y yo, que era un seguidor, simplemente un seguidor, pues yo me propuse y me dije, bueno, esto se puede levantar, ¿por qué no? Se puede levantar. Y entonces pues me monté el Rock and Feel en 1977. Sí, me lo monté de tal manera que dije, bueno, esto se puede montar con los grandes grupos que hay aquí, que suenan de maravilla. Se puede montar y con algún grupo de Las Palmas, a través de que Marian Bautista me había contratado para que yo llevara aquí la promoción de los discos de Movie Play en toda Canarias, aprobado por Gustavo Ramudo y además aceptado por ella, por Marian Bautista, que en la gloria esté, de que 2 o 4 o 5 los grupos que fueran de rock de Canarias pudieran grabar en Movie Play Madrid. Y ella aceptó, y así fue que grabó Eructo de Bisonte y grabó Teclado Ferito. Sí. Así es como empieza a seguir la historia, ¿no? Fire Explosion lo convierto en Naranja con Cecilio del Castillo, y después de Naranja, pasados los años, terminó haciendo Swing. Mientras que, claro, Swing había participado en un concurso SEAT Ritmo, lo había ganado en Canarias, Andalucía y fue Madrid. Y actuaron en Madrid en el concurso SEAT Ritmo. Y al regresar participaron en el concurso Clock, que es donde yo los conozco, hablo con Javier Paradas, con el grupo, y asumo la responsabilidad de Swing cuando yo ya tenía mi contacto con Eterno Pecado y anteriormente con La Época. Dos grupos que habían revolucionado lo que era el rock en Canarias, porque hasta ese momento no se hacía ese tipo de música que imitaba a lo que hacían Duran Duran, y además lo que yo siempre he dicho, si quieres llegar a alguna parte, haz música propia, porque con música conocida te pueden aceptar 40 o 50 o 60 seguidores, pero la mayoría, si no haces música propia y tienes unos medios de comunicación que te empiecen a impulsar esa música, no llegas a ninguna parte. Puedes, digamos, vivir como músico de manera normal, pero llegar a grandes situaciones, no. A grandes situaciones, no. Bien, y como esto va a ser, esto del rock que se hace en Canarias, va a ser por capítulos. Este es el capítulo 1, yo lo concluyo aquí y mañana hablaré del capítulo 2. O sea, que los que estén interesados en conocer la historia del rock que se hace en Canarias, yo se las puedo explicar desde mi punto de vista y lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido y lo que yo he hecho. Y en este segundo capítulo se enterarán de otras muchas más cosas que yo hice, en las que yo participé, y que unas pues salieron muy bien, otras que salieron regular, otras que salieron medias torcidas, y además el tema es importante, de que cuando tú te metes en algo como empresario, que no eres empresario para nada, pero te metes como empresario, te surgen voces contrarias como diciendo que tú, bueno, no hace falta decir más, vale,
Pues entonces nos vemos mañana.